Hola entusiastas del mundo motor. En este video, te enseñaré cómo ensamblar tu propia placa Speeduino. Este video está pensado para aquellos que quieren construirla desde cero. Esta será la parte 1.1, una extensión del primer video. Así que empecemos. En el primer video, hablamos sobre cómo conseguir la placa PCB Speeduino. Puedes adquirirla en la página oficial de Speeduino o en PCBWay, que es donde yo la conseguí. También es crucial descargar la lista de componentes o BOM, donde están especificados todos los elementos necesarios para este ensamblaje. No estoy muy seguro si se puede mandar a ensamblar la placa directo con PCBWay, por si lo habías pensado. Para mandar a ensamblar una placa, se necesitan 3 archivos: el archivo Herbert, la lista de componentes y el archivo Centroide. Y creo que el archivo Centroide no se encuentra en los proyectos compartidos de Speeduino. Continuemos. Entonces el primer paso sería comprar tu placa Speeduino y tendrás que esperar unos días a que te llegue. El paso 2 es descargar la lista de componentes. Existe un problema con la lista de componentes, es que está un poco incompleta. Pero no te preocupes, en este video te diré lo que hace falta. Este ejemplo es con la lista de componentes de la V0.4.4b. Primero, vemos que en la lista de componentes tenemos las referencias, el valor y la cantidad de los componentes. Entonces lo primero que vamos a cambiar son los conectores del JP1 al JP5, que son estos 3 de aquí. Estos conectores están en 3 renglones diferentes, pero en realidad son el mismo componente, y según la lista, si los sumamos, dice que necesitamos 5 conectores. Pero en la práctica, necesitaremos 3 para JP1, 3 para JP2 y 3 para JP3, 2 para JP4 y otros 2 para JP5, y por último 86 más para la parte de la conexión del Arduino Mega. En total se necesitan 99 de estos conectores. Más adelante te mostraré una tienda online donde podremos conseguir todos los componentes en un mismo lugar. Pero estos conectores también los puedes conseguir en tiendas electrónicas en tu país. Y en AliExpress venden 400 por $1. El siguiente componente que vamos a ver es el conector principal de 12 voltios y ground. Este componente no aparece en la lista de componentes, por lo que tenemos que agregarlo. Y sería el J3, la descripción, el número de parte y la cantidad. Otro componente que necesitaremos y no está en la lista de componentes son los jumpers de 2,54 milímetros. Necesitaremos 5 para nuestra placa y también los puedes conseguir en AliExpress, 100 por 28 centavos. Y lo agregamos a la lista. Por último tenemos que agregar el conector IDC40 y solo necesitaremos uno. Lo que está en verde son los componentes que agregamos a la lista. Puse los números de parte de cada uno. Pausa el video y los anotas en tu propia lista. Ten en cuenta que cada versión de placa tiene su propia lista de componentes, por lo que los números de parte de esta lista que te estoy mostrando no serán los mismos para otra versión de placa. El tercer paso es hacer el pedido de los componentes. Para esto la tienda recomendada es DigiKey. Buscamos la página web de DigiKey y en el buscador pegamos el número de parte de los componentes. Recomiendo llevar el mismo orden de la lista, de arriba hasta abajo para no equivocarnos. Cuando encuentras el componente, pones la cantidad y lo agregas al carrito para seguir colocando los otros componentes. Puede que a veces algún componente te salga como agotado o descontinuado, pero la página DigiKey te dará una sugerencia de otro componente similar que también podrás utilizar. Ya después de hacer el pedido, solo queda esperar a que lleguen los componentes. Próximo paso es hacer la clasificación de los componentes. Cuando ya lleguen todos los componentes y tengas tus placas PCB a mano, debes clasificar los componentes antes de empezar a soldar. Cada componente viene en un estuche separado y tiene una etiqueta con toda la información de ese mismo componente. Primero clasifica los componentes en este orden: resistencias, diodos, condensadores y puentes JP. Estos componentes son los más pequeños y con más cantidad,
por lo que es recomendable que al momento de soldar también lo hagas en ese orden. Los demás componentes puedes organizarlos como gustes. Para clasificar, toma un componente e identifica en su etiqueta cuál es. Luego busca en la lista de componentes y corrobora que la información coincida. Busca la referencia y anótalas con un piloto en su empaque. Marca en la lista de componentes con un gancho o color que ya ese componente lo clasificaste para que no cometas errores. Bueno, te mencionaré las herramientas que necesitas para soldar los componentes. Primero, si tu placa es de componentes THT, que son los componentes de agujero pasante, con un cautil y rollo de alambre de estaño, los podrás soldar fácilmente. Pero también te recomiendo usar una pinza y un brazalete antiestática. Aunque te soy sincero, el brazalete yo no lo utilicé. Solo hay que asegurarse de estar aislado, no tocar algunos componentes con la mano y utilizar la pinza antiestática. Esto es porque hay componentes que son sensibles a las descargas de electricidad estática y sabrás cuáles son por su empaque, el cual tiene un aspecto metálico y tiene las advertencias sobre la estática. Para las placas con componentes SMD, hay dos listas de herramientas que te mostraré. Puedes utilizar cautil, estaño en pasta, flux, la pinza y el brazalete antiestática. La segunda lista sería solo reemplazando el cautil por una estación de calor. Antes de empezar a soldar, debes saber que algunos componentes tienen polaridad, o sea, que van colocados en una sola posición. Primero, todo componente que en la placa tenga un recuadro como los de D7 y D11 son componentes que tienen polaridad. Los diodos LED tienen un pequeño punto que indica su polaridad y debes soldarlo con el punto orientado al recuadro. Los otros tipos de diodos tienen una línea que indica su polaridad y es igual para algunos condensadores, como el C21. Los componentes que llevan la referencia U, como el U1, U2, etc., usan dos líneas, pero una de las líneas es más larga que la otra. Entonces la línea más grande indica su polaridad. Algunos chips tienen un pequeño punto en una de sus esquinas y al soldar debes orientar ese punto a la línea más larga. Ya al saber toda esta información, puedes empezar a soldar. Si tu placa es de componentes THT, es súper fácil soldar los componentes. Solo pasa los componentes por los agujeros y pon un punto de estaño con el cautil en la parte trasera de la placa. Para las placas SMD, pon un poco de estaño en pasta en las pistas del componente. Luego coloca el componente sosteniéndolo con las pinzas y sin soltarlo de su posición, usa el cautil o la estación de calor para calentar el estaño hasta que se derrita y llene toda la pista. Luego, sin soltar el componente, retira el cautil o el aire caliente de la estación de calor y suavemente, sin mover el componente, sueltas la pinza. Poco a poco, ve soldando los componentes en el orden que te mencioné y coloca bien los componentes que tienen polaridad. Espero te haya sido de mucha ayuda este video. Te deseo mucha suerte con tu proyecto y recuerda suscribirte, dar like y compartir para continuar subiendo más videos. Gracias y nos vemos pronto.